Estoy entrando por la sacristía de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, ubicados en la 11 Avenida y Quinta Calle del Centro Histórico de la devota ciudad de Guatemala. Y en esta tarde me encuentro con Óscar en este sábado anterior, Domingo de Ramos. Joshua, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Óscar, por habernos abierto las puertas de la Merced, esta iglesia que guarda tanta historia, que tenemos aquí también. Cuántas historias, cuántas anécdotas, cuánta devoción resguardan el templo mercedario. La parroquia de la Merced, estamos pues en la sacristía, en la previa a la entrada a la sacristía mayor. Si te das cuenta, la orfebrería que se guarda acá es de Jesús, de la Virgen, de muchos santos, hay reliquias. Tenemos también las coronas, y esta es parte de lo que se encuentra cuando uno entra, y es la parte que el devoto, el feligrés que viene a la iglesia. Pero hoy es un día importante para la Merced. Hoy, sábado anterior a Ramos, el niño de la demanda debería de estar regresando a su templo, ahora que son las 12 del mediodía, y pues en esta oportunidad, en esta Semana Santa del 2020, no pudo ser. Sí, la verdad es que hemos recibido mucha información, mucha comunicación de niños, de papás. Me decían, hoy es el último año, o era el último año que cargaba mi hijo. Lo hemos recibido con sensibilidad en el corazón. Realmente para nosotros la preparación hasta el día de hoy ha sido fuerte. Y pues hoy estamos acá. Óscar, ¿cuántos niños se inscribieron? ¿Cuántas niñas se inscribieron para llevar en hombros al niño de la demanda? Como dicen, el más pequeño pero el más grande de los nazarenos. El pequeño nazareno mercedario. Empezamos en las mismas fechas que Jesús, el 1 y el 2 de febrero de este año. Para los niños siempre la inscripción es como nuevos, porque realmente el registro se tiene hasta que van siendo ya mayorcitos. Muchos se encontraron cuando vinieron a inscribirse en esas fechas y en los domingos subsecuentes con que ya estaban sus datos aquí, era primera vez. La Merced se ha crecido en conocimiento de tecnología, ha puesto a disposición la tecnología para este proceso de inscripción. Y hay base de datos para los niños. Así es, tenemos una base de datos. Y parte de eso es que hoy, con seguridad, podemos decir que participan 1.972 niños inscritos. Hoy no pudo ser la procesión, era en el 2021, pero son 1.972 niños y 1.234 niñas. Entonces, ese número no se tenía en números de ahora. La devoción ha crecido. Las familias, todos los que participaron para hacer grande este cortejo, pues hoy le dan gracias a Dios porque ese semillero ha ido creciendo. Lo que representan estos datos, 1.900 niños y 1.200 niñas, como tú le decías, es el semillero. ¿Cómo lo trabaja la parroquia La Merced, este semillero? Porque seguramente son los devotos del mañana de la consagrada imagen de Jesús de la Merced. Vamos a entrarnos un poco en la sacristía. Ya ustedes podrán observar todo lo que hay acá. Y vamos a acercarnos a ver a Jesús. Joshua, estamos acá con el patrón jurado, Jesús de la Merced. No cualquiera tiene el privilegio de estar cerca de él, más cerca. Qué privilegio el que nos han dado, y también para todos los amigos que nos están sintonizando en este momento, tener a Jesús de la Merced, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en su advocación de los dolores, que ayer también fue su día, ayer Viernes de Dolores. Muchísimas gracias por este privilegio que nos han dado. Hablábamos del semillero, con este aroma decoroso. Créeme que es para nosotros siempre una sensación. La iglesia está cerrada, no hubo positivo, hay mucho sentimiento entre nosotros, sobre todo por tanto tiempo de trabajo. Y con estos tiempos que hasta el corozo está escaso, el aroma que se siente realmente nos evoca los días grandes de la Semana Santa. Hoy, sábado anterior a Domingo de Ramos, en la procesión del niño de la demanda, hablamos de ese semillero, y en la parroquia de la Merced hay una relación con el colegio Loyola. ¿Cómo se trabaja esa devoción del niño de la demanda con el colegio Loyola? Pues mira, el colegio Loyola comenzó como un colegio parroquial, y estamos hablando del colegio Loyola, que es parte de la compañía de Jesús, al igual que la parroquia de la Merced. Y es un colegio
que tiene su fundamentación en los principios de San Ignacio de Loyola, en la educación que tiene de formar hombres y mujeres al servicio de los demás. ¿Y qué te digo con esto? Hay una relación estrecha, no solo porque estamos a la par, estamos en la misma manzana, somos lo mismo. El niño de la demanda visita el Colegio Loyola. Lo visita el miércoles de ceniza y el jueves después de ceniza. Podrán ver ustedes cómo va el niño. Lo lleva el padre Orlando, el encargado general del culto, y lo lleva de visita al colegio. Los niños lo reciben, los niños le dan una ofrenda. ¿Y esa ofrenda es para qué? Los niños van desarrollando ese darse, ese entregarse a los demás a través de una ofrenda, tal vez material, pero van predisponiéndose a dar algo de sí para los demás. La parroquia, con su pastoral social, llega a muchas personas necesitadas alrededor de la parroquia y en lugares mucho más alejados. Y entonces esas ofrendas que ellos entregan son para esas personas necesitadas. Entonces el colegio va recibiendo esa ofrenda, la traslada a la parroquia y es llevada a los que más necesitan. Quiere decir que hay una conexión. Este Señor que nos hace el milagro a nosotros de hacer algo más. Entonces la parroquia de la Merced no se queda solo en la devoción, un paso más. ¿Qué conexión tenemos? Las inscripciones han crecido. ¿Te has dado cuenta que es un solo día para entregar turnos de todas las procesiones? La del sábado anterior a Ramos, la de martes santo la reseña, la de viernes santo y la de domingo a resurrección. Entonces es un corporativo prácticamente el que se funciona ahí con tantos colaboradores. Un trabajo en conjunto. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos en el Colegio Loyola? El Colegio Loyola se da para la parroquia de la Merced, así como ellos le dan a los demás. Que podríamos decir que esos más de 3,000 niños, entre niños y niñas que se inscriben para llevar en hombros al niño de la demanda, a la Santísima Virgen de los Dolores, parte importante es el Colegio Loyola. Así debido a al culto que se trabaja, a la devoción que se inculca en el colegio, que es vecino de la parroquia de la Merced. Así es. El semillero comienza en el Colegio Loyola. Y ahora, Óscar, ¿cómo se conforma la procesión? Tenemos aquí al niño del pensamiento, al niño pastor, que son parte del conjunto de la procesión del niño de la demanda. Así es parte estructural. Y antes de que terminemos el tema del semillero, quiero contarte algo que fue sorpresa para muchos en esta ocasión. Y es que muchos niños de altura superior al 1,30 centímetros de pies a hombros recibieron en su cartulina una contraseña para llevar en hombros para el 2021 a Jesús de la Merced. Y van a ser los únicos que efectivamente van a poder pagar ese turno, porque está comenzando el semillero también entre niños que no están en el Colegio Loyola, pero son niños que le tienen devoción. Y ahora la parroquia de la Merced, en la devoción a Jesús Nazareno, va a fomentar que ese semillero siga creciendo. Entonces, los niños que vienen detrás, en esa procesión infantil, llevando en hombros al niño de la demanda, cada año va a ir subiendo, esperamos, el número, van a ir teniendo la oportunidad automáticamente, evitando lo que ahora tanto criticamos de esas colas y esos problemas que se dan, de automáticamente tener su turno garantizado para llevar en hombros a Jesús. La tecnología, lo Así que nos es. da la tecnología. Y quiere decir que para el Viernes Santo del 2021, si Dios nos lo permite, hay nuevos cargadores, hay nueva devoción a Jesús de la Merced. Que serán los niños que debían de haber cargado este año y que cargarán muy seguramente por última vez al niño de la demanda en el 2021. Pues datos muy importantes. Así es. Y el niño del pensamiento, el niño pastor, al igual que la piedad, el crucificado a semejanza de la procesión de Viernes Santo, estructuran la procesión del niño de la demanda. La procesión del niño de la demanda pasó de ser históricamente solo el anda del niño y de la Virgen a tener un cuerpo completo, una parafernalia que nosotros le llamamos. Desde la cruz alta hasta la última persona en la banda de la Virgen va totalmente estructurado tal cual va el cortejo de Jesús de la Merced el Viernes Santo, ¿verdad? Muchas personas les ha llamado la atención el cambio de las andas, no sé si te has dado cuenta. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces es un cambio que cuando se estrenan las andas, de pasar de 30 brazos que tenía donde cargaban los niños, ahora es una anda de 42 brazos. Que es una réplica a la de Martes Santo. A la de Martes Santo, precisamente. Pero es una anda que da de sí, o sea, da para que pudieran haber más niños cargando, pero
se les da espacio, porque los niños necesitan, como están aprendiendo, Claro. necesitan aprender El a paso. caminar el paso del cucurucho, el paso que lleva Jesús. Así es, ese paso Entonces, cadencioso. así lo vamos aprendiendo para que tengan espacio. Ahora son 42 brazos, tiene el anda del niño de la demanda, y 32 brazos el anda de la Santísima Virgen, que lo acompaña. Oscar, el cortejo procesional debía de haber salido a las 8 de la mañana y regresar a su templo a las 12 del mediodía, que por eso estamos realizando este programa a esta hora, para conmemorar la entrada del niño de la demanda a su templo. Durante ese cortejo, durante ese trayecto de horas, ¿cómo lo trabaja la hermandad con los niños? ¿Cuál es la preparación que tienen para poder llevar a cabo el cortejo procesional sábado anterior a Ramos? Buena pregunta. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de servicio. Realmente todos los que colaboramos acá, que somos colaboradores al igual, todos, no tenemos un cargo más importante uno que el otro. Vamos al servicio de los niños, pero a la vez manteniendo un orden. Tengo varios amigos que me dicen, una infantil no puede ser ordenada. Yo les digo que sí. Porque si nosotros instruimos al niño, le enseñamos al niño que la procesión debe de ser ordenada, cuando él llegue a ser un cucurucho mayor de edad, va a recordar que la procesión Claro. debe de ser ordenada, que es un acto de devoción pública, que la cuaresma es una fiesta de este pueblo, sí, pero también es un acto de devoción y es un acto que nos debe llevar a algo más, y eso es lo que nosotros hacemos, en ese servicio llegar a algo más. ¿Qué sucede? Tenemos muchas etapas en el proceso. Salimos, la llegada a catedral. ¿Qué encontramos? Hay algo que mucha gente no conoce, y es que es la única procesión infantil donde las niñas cargan al niño a la demanda. Hay un turno especial para las niñas que miden entre 1,10 y 1,25 del hombro. Se les da la oportunidad de cargar al niño a la demanda, porque hemos roto con ese esquema en la Merced de que las mujeres no podían cargar al Nazareno. Como pasó un como pasa en momento. Viernes Santo. Con Jesús de la Merced en su procesión de Viernes Santo. Entonces, primero se da inicio a que los caballeros carguen a la Santísima Virgen, a nuestra Madre del Cielo, que ha sido algo que costó romper la tradición de que los caballeros llevaran a la Santísima Virgen en hombros. Ahora, hoy por hoy te puedo asegurar que son los turnos que primero se terminan. ¿Por qué? Porque el cucurucho siente una conexión con su madre, al igual que una dama Por supuesto. al cargar al Señor. Entonces, las niñas también entran en esa dinámica de llevar en hombros a Jesús. Y ese turno se da previo a llegar a catedral. Ya bajando, pues, como todo recorrido, recordemos que el niño de la demanda tiene un recorrido corto, se traslada a la mañana para no entorpecer la otra procesión más grande que hay durante el día, y para que no afecte el trato de los papás con los niños y que los dejen solos y que puedan acompañarlos el mayor tiempo posible. Y la última parte, pues siempre regresamos al Colegio Loyola. Lo recibe desde que llega a la tercera calle, 11 Avenida, hasta que llega a la quinta calle, 11 Avenida. Es una calle llena de alfombra, llena de papelitos en el aire, De alegría de los de niños. alegría de los niños, donde le cantan, y ese es el semillero. A veces pensamos que el cucurucho es solo aquel que lo lleva en hombros, y vos y yo sabemos que no es así. Cucuruchos también de banqueta. Así es. Los que preparan las alfombras, ese Así arte es. efímero, esa ofrenda para Así el paso que dura. ¿Cuánto durará una alfombra? De todo un esmero, y esos niños que hacen esa ofrenda para el paso al niño de la Así demanda. es. Pues Joshua, bienvenido a tu casa. Gracias por hacer, por tu medio, llegar a muchas personas el rostro de Jesús de la Merced. Y te van a acompañar mis amigos Walter Gutiérrez, Agustín Sicilia y Fernando de León. Agradecerte, Oscar, agradecer también al padre Orlando Aguilar, a toda la hermandad y por supuesto al patrón de Guatemala, al patrón jurado de la devota ciudad de Guatemala, a Jesús de la Merced, a nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, y al pequeño, pero al más grande de los nazarenos, al niño de la demanda. Así es. Nos vemos al final. Gracias. Y ahora estamos ubicados en el crucero del templo con Jesús de la Merced, la Madre de los Dolores, nuestra Madre. También los pequeños pasos que hablábamos anteriormente con el niño pastor y el niño del pensamiento. Y en esta tarde me encuentro con Agustín Sicilia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Tardes.
Bienvenidos a la Iglesia de la Merced. Es un gusto estar aquí en este momento especial de sábado anterior a Ramos. Y bueno, dispuestos a tener un coloquio interesante sobre el niño de la demanda. Muchísimas gracias, Agustín. Y ahora Walter Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias y un agradecimiento especial, por supuesto, a la Compañía de Jesús, también por abrirnos las puertas de este Templo de la Merced, este histórico Templo de la Merced, para poder vivir con todos los niños, especialmente con los padres de familia, este momento tan especial de no ver a Jesús, niño de la demanda, por las calles. Muchas gracias. Fernando de León, bienvenido. Muchas gracias, Joshua. Muy buenas tardes a todas las devotas y devotos cargadores de las imágenes de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, y en especial en este día a todas las niñas y niños devotos del Niño de la Demanda y la Santísima Virgen de Dolores. Muchísimas gracias. Y Walter, ¿por qué un niño carga con la cruz a cuestas? Una pregunta clave, Joshua, cuando nos empezamos a enfrentar con una sociedad que cada vez conoce menos de la historia sacra y de la historia del arte, no solo guatemalteco, sino del arte iberoamericano y del arte colonial especialmente. Y digo que es una pregunta clave porque muchos se extrañan, incluso se sorprenden, cuando de pronto ven una escultura como la que nosotros acá en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes pues nos sentimos muy honrados de custodiar, ¿verdad? Y que hoy justamente para este programa especial preside el altar mayor. ¿Por qué un niño carga la cruz? ¿Por qué esa modalidad tan interesante que procede obviamente de un tiempo histórico muy concreto de mostrar al niño Jesús en su más tierna infancia sufriendo? Y bueno, hay que irnos justamente a ese periodo histórico al cual he hecho mención, que es el periodo barroco, que nace justamente de las disposiciones que la Iglesia Católica emite a partir del Concilio de Trento, que finaliza en 1563, en el que dice que hay que llegar al fiel a través de mover sus sentimientos, de hacerle justamente hincapié en que lo que ve, lo que siente, puede ser transmitido por una escultura. ¿Y qué más sentimiento puede despertar que una escultura del niño Jesús sufriendo? Ahora, ¿de dónde podemos vertir la idea de que el niño Jesús pueda sufrir a tan temprana edad? Y aquí habría que apegarnos también al relato bíblico cuando el niño es presentado en el templo y se le profetiza a la Santísima Virgen que una espada de dolor atravesará su alma. Ese es el momento culmen en el cual el artista se fija para poder transmitir lo que va a suceder con un Cristo maduro, 33 años, posterior en la historia del Evangelio, para poder trasladarla a el momento en que el niño es presentado en el templo. La Virgen ve en sus brazos al niño y en ese niño ve justamente el dolor de esa espada que le atravesará el alma. Fíjense cómo ese sentimiento de la conexión madre-hijo es el que se intenta transmitir del artista a la obra escultórica y de la obra escultórica al pueblo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a esta imagen hermosísima que procesionamos acá en Nuestra Señora de las Mercedes, caemos en la cuenta de eso, de ese sentimiento profundo que hay para conmover, para hacernos meditar en el misterio de la salvación que es profetizado desde que Jesús está pequeño, desde que Jesús es niño. Entonces, ese es el sentido de un niño que carga la cruz. Ese es el sentido, por ejemplo, del niño del pensamiento, del niño crucificado, del niño de la columna, ¿verdad? Son todas estas prefiguraciones que la Virgen, a través de esta profecía de Simeón, va a tener, que no están escritas en la Biblia, son apócrifas, pero que el artista sabe captar para captar los sentimientos de una población que, si bien es cierto, no podía leer en el siglo XVI, XVII, sí podía ver y podía sentir a través de estas esculturas. Walter, vemos al niño de la demanda, a este niño con la cruz a cuestas, belamente ataviado el día de hoy, con esta túnica brocada y con su símbolo de color oro y su tradicional cruz en el altar mayor. Efectivamente, y creo que esto es un regalo para todos los niños especialmente,
y también, por supuesto, como lo dije al principio, para los padres de familia y, por supuesto, para todos los guatemaltecos que admiramos las obras de arte y la historia del arte nacional representada en los tesoros de la Merced. El niño viste hoy una túnica talar, ¿verdad? Que esto es algo muy interesante. La túnica talar es un aspecto que en la Guatemala del siglo XX se dejó de utilizar para poder revestir a Jesús con estas caudas muy largas que especialmente tienen mucho auge a la mitad del siglo XX. Pero la túnica talar es la túnica que por excelencia se describe en los tratados artísticos, incluso en el diccionario de la lengua española del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque permite ver el paso de Jesús. ¿Y por qué es importante ver el paso de Jesús? Que hoy ustedes lo pueden ver en el Niño de la Demanda, porque es el paso que va camino al Calvario. Es el paso de la salvación. Es el caminar hacia el Monte Calvario. Y el Monte Calvario tiene una gran significación para todos nosotros. Por eso hoy vuelvo a hacer hincapié en esto. El Niño de la Demanda nos deja ver sus pies, sus pasos, a través de esta túnica talar, que pues es una túnica inspirada en las túnicas del siglo XVIII. Datos interesantes. ¿Y cómo se difunde esta devoción en el arte y en Guatemala? Bueno, aquí tendríamos que irnos a la España, diríamos manierista, prácticamente post-renacentista, en esa transición que hay entre lo renacentista y lo barroco, donde la figura de Santa Teresa de Ávila es muy importante para comprender todos estos sentimientos que se despiertan a través del arte. Santa Teresa es justamente impulsora de estas devociones y estas meditaciones hacia la pasión de Cristo y hacia la pasión de Cristo prefigurada en los niños, valga la redundancia, de Dolores. De ahí vamos a tener una figura clave dentro de la historia del arte hispano, que es Alonso Cano. Alonso Cano, este gran artista granadino que forma parte de la gran escuela escultórica andaluza, que nos lega justamente la primera escultura fechada, datada correctamente, de un niño de Dolores, que así es como se le conoce. A Guatemala es probable que llegue hasta el siglo XVII, pero es hasta el siglo XVIII, 1731, cuando el Niño de la Demanda, que conocemos hoy, aparece ya perfectamente registrado en los libros de cofradía de Jesús Nazareno de la Merced. Es decir, es un camino largo, ¿verdad? Es un camino largo. Podríamos pensar que pudiesen haber existido algunas otras imágenes de esta advocación anteriores a nuestro Niño de la Demanda, pero lamentablemente no tenemos ningún vestigio. Y las pinturas que tenemos dispersas en residencias particulares o incluso en algunos templos, nos muestran la influencia del Niño Nazareno de la Demanda de 1731. Voy a hacer mención a dos. En la colección del Museo de Arte Moderno, acá en Zona 13, y en la iglesia parroquial de Santa Ana Chimaltenango, donde las dos pinturas reflejan justamente la presencia del Niño de Nazareno de la Merced, del Niño Nazareno de la Demanda. Es decir, es un periodo largo, entre 1580, por ponerle una fecha, y 1731, pero es una dispersión lógica, es una dispersión que va a través de toda Latinoamérica, motivando esa meditación en la pasión del Señor a través de los niños de Dolores. El Niño de Dolores bajo la sombra del varón de Dolores que tenemos hoy aquí en el altar mayor de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Por qué un niño dentro de la cofradía de Jesús Nazareno? Bueno, muy importante esa pregunta, y sí me gustaría hacer un poquito de hincapié en cómo esa parte histórica nos va a situar pues casi 300 años antes en el tiempo, cómo eso nos lleva un poco a lo que hemos vivido nosotros o vivieron las generaciones anteriores a nosotros, como nuestros padres y abuelos, cómo vamos a ver a través de un poco de esta plática, cómo vemos eso hacia un futuro que se empieza a conformar en actividades como estas. En pues la Guatemala, ¿verdad?, colonial de hace 300 años, existía la Cofradía de Jesús Nazareno, que en ese momento pues era dirigida más que todo por la crema innata de la sociedad, y tenía un esplendor bastante importante. Recordemos que Jesús de la Merced recién había sido consagrado en 1717, nombrado patrón y abogado en 1721, de tal forma que todo este conjunto de actividades y sumado a la belleza artística de la imagen
pues hacía que el esplendor traspasara todos los ámbitos dentro de la sociedad guatemalteca. Me refiero al ámbito social, económico, político y por supuesto artístico y religioso. Entonces en ese momento la imagen que tenía tanta trascendencia invita a poder salir un poco de la circunscripción del templo de la Merced y poder salir hacia afuera y visitar a cada una de las familias de la sociedad de ese entonces. La cofradía tuvo la idea de poder tener una imagen que pudiera cumplir con esa función. Se cree que tiene una idea y un poco de influencia, como comentaba Walter, algunas imágenes españolas del siglo XVIII y del siglo XVII, y probablemente en esas se inspiran para poder pedir un niño que pudiera tener a su vez cierta asemejanza a Jesús de la Merced. ¿En qué sentido? Pues en la formación física, en la anatomía, obviamente en un niño, pero que pudiera tener la misma postura, la misma capacidad de poder llevar una cruz a cuestas y por supuesto todos los mismos signos de pasión, hablando desde las cruces de consagración, la corona de espinas, la misma cruz por supuesto y el resplandor identificando a la divinidad. Entonces, teniendo esa imagen, la cofradía pues puede implementarla para poder hacer visitas hacia cada una de las casas de la sociedad colonial para poder pedir ofrendas y para poder solicitar ayudas económicas para poder sufragar los gastos de la misma cofradía. De ahí viene el término de la demanda. Es en ese momento que pues se le empieza a conocer como el niño nazareno de la demanda. Y bueno, termina de ir ganando un poco de terreno dentro del reconocimiento y la religiosidad popular al momento, porque también resulta ser una imagen pues de una exquisitez artística muy buena. Y eso hace que termine de sumarse a ese tesoro artístico y cultural de la Merced, pues que viene desde el siglo XVII y XVIII y XIX y viene a conformarse hoy siendo quizás la imagen de un niño nazareno más importante y con mejor arraigo cultural y religioso dentro de Guatemala. Importante mencionar que eso está documentado. Recordemos que en el caso de Jesús de la Merced, la cofradía guardaba un registro bastante interesante y detallado de todos los acontecimientos y todos los sucesos que se daban dentro del día a día de la cofradía. Existen los libros de aumentos y sí existe un registro importante en 1731 de la hechura de una imagen de un niño nazareno. Es a partir de ese momento y se hace o encaja perfecto dentro del momento del barroco guatemalteco y se cree que es esa la imagen pues que es la que hoy veneramos como niño nazareno Jesús de la Demanda. Y posteriormente a eso pues sí se tienen bastantes registros en los libros de diferentes piezas que se van comprando para su ajuar, reparaciones que se le hacen a la imagen, altares que se le montan en los diferentes momentos de su veneración y pues obviamente es una riqueza de datos, ¿verdad? Que nos da una trayectoria histórica importante, interesante y que como digo pues poco a poco le va a ir dando forma a lo que vamos a hablar en un momento, que es cómo fue esa conformación de la identidad de la devoción a Jesús Niño de la Demanda en el siglo XX. Agustín, quisiera profundizar un poquito sobre su advocación de la demanda. La razón de ser del Niño de la Demanda en aquella época, a partir de 1731. ¿Para qué se usaba la imagen del Niño de Dolores? Bueno, como comentaba, Jesús de la Merced estaba en su templo, generalmente incluso pasaba durante el año pues con un velo y las personas no podían tener acceso a él más que en las fechas pues indicadas de su pasión según la liturgia, de tal forma que se tiene a bien la cofradía poder mandar a hacer esta imagen que pudiera visitar los hogares, ¿verdad? Durante los días fuera de estos días litúrgicos y que pudiera obviamente pues demandar de alguna forma, por decirlo, hacia las familias una ofrenda o una limosna que pudiera ayudar para sufragar los gastos y funcionamiento de la cofradía. Se le llama la demanda por eso, ¿verdad? Y yo creo que es interesante. Hay muchas personas que le han conferido otros nombres, pero realmente como lo conocemos desde esa época, es como Niño de la Demanda. El pequeño Niño de la Demanda. Y ahora darle la bienvenida a Fernando de León.
para que nos cuente un poquito sobre la historia de la procesión, cuándo surge. Perfecto, muchas gracias. La procesión del Niño de la Demanda sale y nace por primera vez el sábado anterior a Ramos del año 1955, a petición de don Julio Farfán, nuestro querido Julito, que todos lo conocimos y le tenemos mucho cariño. Nace la iniciativa de sacar una procesión infantil dedicada a los niños devotos, al semillero, no solo de la Merced, sino del pueblo católico en general de Guatemala, para poder tener una devoción acorde a la edad. Y es por eso que también se escoge la imagen del Niño de la Demanda. Es interesante, si nos ponemos a buscar historia, que en el año 1955 sale también por primera vez la procesión infantil de la Recolección, y Candelaria pues ya tenía algunos años de salir. Sin embargo, estas dos hermandades tienen a bien mandar a hacer réplicas de sus nazarenos, y en la Merced se toma la decisión, teniendo el patrimonio y la riqueza del Niño de la Demanda, de procesionar esta imagen. La procesión salía al filo del mediodía del sábado anterior a Ramos, y es importante también mencionar que antes, en esos años, no existía otra procesión más que la del Niño de la Demanda. Es decir, entonces era la procesión del día. Volvía antes del atardecer, y conforme fue creciendo, se fue volviendo más famosa, fue tomando arraigos dentro del semillero de cucuruchos del pueblo católico de Guatemala, y es el referente de las procesiones infantiles, porque es una procesión que, como ya lo mencionaron anteriormente en el programa, ha ido creciendo, a pesar que hoy en día pues tenemos una procesión grande ese mismo día, y la afluencia de devotos y devotas, niños y niñas y sus padres de familia, es desbordante. Cabe mencionar también que la sociedad guatemalteca venía en el año 55 un poco resentida acerca de la Revolución del 44 y las secuelas. Sin embargo, la Merced pasaba por su mejor momento a nivel histórico y a nivel devocional. Es decir, en el año 1955 también se estrenan las andas de Viernes Santo de Jesús de la Merced, que en su momento fueron las andas más grandes de Guatemala. Es decir, la devoción iba creciendo. Es correcto, la devoción iba creciendo, se complementa esa devoción con un cortejo infantil, y luego, ya independientemente del cortejo infantil, va tomando forma y va tomando auge hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es una procesión con todas las de la ley, con todo su cortejo, y que realmente ha ido creciendo muchísimo, y las visiones a futuro pues es esa, es que siga siendo la referencia de las procesiones infantiles de Guatemala, y formar el semillero de los cucuruchos, niños y niñas que próximamente van a estar cargando a las imágenes de su devoción en la Cuaresma y la Semana Santa de Guatemala. Mencionaba dos aspectos importantes del por qué se inicia la procesión infantil. Número uno, se habló de la inquietud de don Julio Farfán, y la segunda es el crecimiento de devoción que tenía la Merced en el año 55. ¿Cuál será la principal razón por la que se inicia esta procesión infantil en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes? En primer lugar, como ya lo mencionaba, el momento sociopolítico de Guatemala era aún complicado, y quiero pensar que don Julio con el Padre Iriarte tienen a bien empezar a formar esos devotos que serían los devotos del complemento del siglo XX. Es decir, todos los cucuruchos grandes o mayores, todos nacieron o todos se iniciaron cargando al Niño Jesús de la Demanda. Quiero pensar que esa fue una de las principales ideas o motivaciones para las cuales se sacó la procesión en 1955. En ese entonces, pues la procesión era muy pequeña, era una procesión, digamos, simbólica, claro, porque el anda era muy chiquita. En los años 80, a mediados tal vez, se manda a hacer un anda que es réplica de las andas de Jesús de la Merced, que las andas de Jesucito tenían 32 brazos y las de la Virgencita tenían 30. Hace 3 años, en 2018, le mandan a hacer nuevas andas, para las cuales ya tienen espacio de 42 cucuruchos del niño y 42 devotas cargadoras, 30 devotas cargadoras. Entonces, la procesión ahora, pues digamos que es un clon pequeño de la procesión de Viernes Santo,
con detalles como la réplica de las andas de la reseña. Entonces es una mezcla perfecta para que los niños se inicien y sus devociones se inicien en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Y tenemos datos sobre, por ejemplo, los pasos. Ya acompañaban al niño de la demanda en sus inicios, por ejemplo, el niño del pensamiento, el niño pastor, el descendimiento, que son importantes ahora en el cortejo infantil. No, la procesión, como lo repito, era una procesión muy pequeña, muy simbólica, y han sido enriquecidas con estos pequeños pasitos que pues las imágenes tienen también un auge y una antigüedad espectacular, para los cuales se han colocado bien en pasitos, para que los niños que aún son aspirantes de la infantil puedan tener esa experiencia de cargar y esa conexión de sentir lo que es llevar en hombros, aunque vaya en una carretita o que la lleven los hermanos colaboradores timoneles, pero que empiecen con esa sensación y esa sensibilidad de lo que representa llevar en hombros a una imagen de tu devoción. Seguramente en sus inicios don Julio Farfán pues era el que encabezaba la organización infantil de esta procesión, pero ¿tienen algunos datos de quiénes conformaban o quiénes organizaban la procesión del Niño de la Demanda? Originalmente, como bien lo mencionas, era don Julio Farfán con doña Isabel, era su esposa, y sus hijos. Yo recuerdo aún cuando era pequeño de venir los viernes de Dolores y ver a don Julio y a toda su familia terminando de adornar al niño en la capilla de la Sagrada Familia, y era una devoción muy particular y muy familiar, con un pequeño grupo de colaboradores que con los años y conforme fueron pasando el tiempo fue creciendo y nutriéndose al punto de llegar a ser, como te digo ahora, una procesión ya con un cortejo largo y con toda los enseres, etcétera, que conllevan una procesión normal, ¿verdad? Que hoy por hoy son más de 3.000 niños, 1.900 niños y 1.200 niñas que llevan en hombros. Es correcto, y ha tenido a bien también tener ciertos cambios, no solo de horario, sino de recorrido, pensando toda vez en tener ese momento y ese auge que siempre se ha mantenido en las procesiones de la parroquia de la Merced, también con el Niño de la Demanda. No solo pensar en una procesión de la reseña o una procesión de Viernes Santo tan solemne, sino darle también de parte de la parroquia su relevancia y su importancia a la procesión del Niño Jesús de la Demanda. Historia que se vive, historia que se cuenta de el más pequeño pero el más grande de los nazarenos, el Niño de la Demanda de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Y ahora nos dejamos con el Señor Pequé, la marcha oficial del Niño Jesús de la Demanda de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, este Viernes Santo, 19 de abril de 1925.
Agustín, hablando un poquito sobre las particularidades de la procesión de el sábado anterior a Domingo de Ramos, que hoy estaría ya en el interior del templo luego de haber salido a las 8 de la mañana. Claro que sí, Joshua, pues la verdad es que vienen muchos pensamientos a mi mente. Platicábamos ahora con Walter y Fernando también, pues ciertas vivencias personales que hemos tenido a lo largo de la historia, cómo percibe cada uno de nosotros la devoción del niño Jesús Nazareno de la Demanda y cómo queremos hoy en día que las personas lo perciban un poco. Y ahí quisiera comentarte un poco del tema que comentaba Fernando sobre cómo a mediados del siglo XX, en un esplendor que tiene la iglesia de la Merced, en esa Semana Santa que iba tomando forma como hoy la conocemos, pues viene la Merced de la mano de la Compañía de Jesús en un impulso importante de poder dar otra visión y otra presentación hacia el pueblo católico con actividades mucho más grandes, más elegantes, más bonitas, que pudieran acuerpar a muchas más personas, y de esa cuenta vienen pues el agrandamiento de andas, el agrandamiento de recorridos. Muchas personas de la inspiración hacia Jesús empiezan a acercarse con túnicas de regalo para Jesús, marchas fúnebres dedicadas a Jesús, quizás en una gran cantidad, y utilizan a Jesús pues de inspiración para diferentes temáticas artísticas que se van suscitando alrededor, y eso da una muestra bastante completa del auge que tenía la Merced en ese momento y cómo dentro de ese pues cúmulo de actividades sale esa devoción a Jesús Nazareno expresada en una procesión que empieza a salir en 1955. De esa cuenta sigue el siglo XX, y de esa cuenta es que muchos de nosotros pues vamos añadiéndonos a ese semillero que comentaba Fernando de cargadores al niño de la demanda. En esa cuenta estoy yo, hoy porto mi primer turno del mediados de los años 80, y la verdad es que es un momento que me traslada directamente a ese momento, yo de niño, de la mano de mi mamá, caminar hacia la 12 Avenida cerca del Colegio Loyola, incorporarme pues a un grupo de niños que todos estaban vestidos igual, que había mucho humo, que había una música en el ambiente, yo lo comprendía poco, y tener esa vivencia exacta marcó mi vida. Y bueno, pues con esa visión, o en la actualidad, el padre Orlando y el grupo de colaboradores ha tenido bien tomar ese legado de la familia Farfán hace 2-3 años, y se pudo incorporar la procesión del Niño Nazareno a todo el conjunto de actividades de religiosidad popular que se dan en la Merced o salen de la Merced. Eso es importante porque da una unificación de un proyecto, de un trabajo, de una línea y de una continuidad en el presente. Estamos construyendo algo importante en cuanto a la identidad bajo el liderazgo del padre Orlando. Y lo más importante y es cómo vemos nosotros a futuro. La visión del Padre, y nos comenta y nos inyecta como un fuego que enciende otros fuegos, es esa visión de ver hacia adelante cómo las nuevas generaciones traen dentro de su identidad esa experiencia de haber cargado por primera vez a Jesucito de la Demanda, y cómo eso marca también un direccionar en la vida, un direccionar en el actuar, una forma de ser como devoto, como cucurucho, como creyente, bajo el auspicio de la Iglesia de la Merced, bajo el auspicio de la Compañía de Jesús. Bueno, tal vez aprovechando que Agustín acaba de sacar el tema, me gustaría hacer una reflexión puntual sobre la figura del Padre Iriarte, porque la Compañía de Jesús, que llega a esta parroquia de la Merced por segunda ocasión, después de que se le dio en 1852 el templo y después de que se le expulsó en 1872, es con él justamente con quien vive tanto la procesión de Viernes Santo como la procesión de la Reseña, y este impulso, la nueva procesión de niños con el Niño Nazareno de la Demanda, es justamente con el Padre Iriarte con quien encuentra una vía de salida. Y aquí no habría que perderlo de vista, porque el Padre Iriarte entonces es como la figura que hace falta, por ejemplo, cuando analizamos la figura de Fray Miguel Ángel Murcia o del Padre Julio González Celis, ¿verdad? Porque es justamente alguien que impulsa no solo el desarrollo de las tradiciones, el impulso de nuevas formas de ver las tradiciones, pero también al mismo tiempo de investigar, porque es el Padre Iriarte quien encuentra, por ejemplo, el dato de que es Mateo de Zúñiga el autor de Jesús Nazareno de la Merced. Y entonces entender a un Julio Farfán que se acerca a un Padre Iriarte para que la procesión pueda ser organizada en el sábado anterior a Ramos. Claro, yo creo que hablar del niño en la demanda es automáticamente asociar
a don Julio Farfán. Y realmente pues yo recuerdo perfecto cuando en el año 1995 es del mismo don Julio quien me invita a mí a participar y quien de su puño y letra escribe el turno tanto mío como de mi hermano y los va a dejar a la casa de mi abuelo. El año pasado, precisamente un sábado anterior a Ramos, sale el niño de la demanda, entra de regreso el niño de la demanda y don Julio es llamado a los brazos del Señor. Para todos los que somos creyentes y todos los que tenemos puesta la fe en la resurrección, no podemos dejar pasar esa coincidencia o ese dato tan puntual, tan característico de don Julio, quien un año antes, precisamente antes de salir la procesión, aquí en la nave central del Templo Mercedario se le había hecho un justo y merecidísimo reconocimiento tras 64 años de servicio a la procesión del Niño de la Demanda. Si no me equivoco, fue el mismo año que se estrenaron las nuevas andas. Es correcto. De Pecho de Paloma, la réplica de Martes Santo. Es correcto. Entonces, al final todos los que nacimos y crecimos en la procesión de Niño de la Demanda le tenemos un especial cariño y un agradecimiento por permitirnos al final iniciarnos en las devociones de Cuaresma y Semana Santa llevando en hombros al Niño Jesús de la Demanda y aumentando, digamos, o sumando a los comentarios de Walter y de Agustín, si querés nada más agregar que en efecto la visión a futuro que estamos teniendo nosotros, las personas colaboradores del Grupo de la Merced, siempre son lideradas, digamos, o planificadas para bien y para un futuro prometedor por el Padre Orlando, quien en este caso ha tomado las riendas de todas las procesiones de la religiosidad popular de la parroquia y nos ha encaminado a los colaboradores a ser uno solo, ¿sí? Y que este uno solo tenga la misma relevancia el Domingo de Resurrección como Viernes Santo, como el Niño de la Demanda. Y con esto mencionaba Agustín también, es súper importante pensar que todos nosotros que pasamos la Semana Santa y la Cuaresma aquí en la Merced somos personas de paso, es decir, Jesús de la Merced y el Niño de la Demanda han salido muchísimos años y han estado personas y familias, pero toda vez se deje un precedente y se deje un legado, la procesión y las devociones en la Merced, empezando también con el Niño de la Demanda, que es la primera procesión que sale, van a continuar por muchos siglos más. Toda la hermandad trabajando al unísono de sus corazones para continuar el crecimiento, el culto a la devoción del Niño de la Demanda. Ahora, Walter, hablar un poquito sobre esa advocación, la demanda hoy, en la actualidad. La demanda hoy, porque pues ya Agustín nos ilustró muy bien sobre cómo o de dónde viene ese nombre y para qué fue pensado el niño en la época de la colonia. Pero actualmente el Niño Nazareno de la Demanda tiene un acercamiento especial con la comunidad y un acercamiento especial con una comunidad muy particular, que son los niños del Colegio Loyola, ¿verdad? El niño nazareno llega en Cuaresma al colegio y es muy, muy alegre y muy enriquecedor ver cómo los distintos grados del colegio se organizan para él llegando al colegio demandando, ¿verdad?, en un sentido moderno, nuevo, de esa demanda colonial donde se pedía limosnas. Ahora llevan víveres para que la parroquia La Merced, a través de su pastoral, pues pueda cumplir esa misión justamente que la iglesia, que la parroquia y que el Niño de la Demanda no quiere dejar nunca de hacer con la comunidad. Estar presente, estar viva, estar siempre atenta a las necesidades de este barrio y que el Niño de la Demanda sea ese puente con los niños actualmente para que puedan a través de él comunicar justamente esa generosidad, porque es la generosidad la que justamente le da vida en la época de la colonia y es la generosidad la que actualmente queremos que a través de los niños del Colegio Loyola pues llegue a muchas familias que lo puedan necesitar cerca a la parroquia La Merced. Serán los hombres y mujeres del mañana,
esos hombres con su fe bien cimentada, los niños que están ahora en el Colegio Loyola y que tienen al niño de la demanda, que tienen el privilegio de tener al niño de la demanda, se hablaba anteriormente, el miércoles santo, miércoles de ceniza y jueves de ceniza, ¿verdad? Entonces creo que es sumamente importante la actualidad del niño de la demanda hoy para los guatemaltecos. Así es, y son esos niños que estando en el colegio o viniendo a cargar, complementan todo su mensaje catequético con la procesión. Ya Fernando nos lo describía hace un momento de cómo se han ido integrando nuevos elementos al cortejo procesional del niño, pero que la idea principal es justamente complementar ese camino, ese proceso, ese andar del niño de la demanda hacia el Monte Calvario. Hoy vemos, por ejemplo, un niño buen pastor que justamente se trajo de Sudamérica recientemente, pero también obras de arte maravillosas de este templo, como el Niño del Pensamiento o como el Niño de la Eucaristía, que normalmente permanece en el Colegio Loyola durante todo el año y que los niños se llenan pues de mucha emoción de verlo también el sábado anterior a Ramos en la procesión del niño. Es decir, hay toda una intencionalidad de poder integrar el mensaje del nombre del niño, la presencia de la figura del niño con las acciones que los niños pueden hacer y pueden ver a través de la procesión y de su interacción con él en el Colegio Loyola. Yo creo que esta tarde de sábado anterior a domingo de Ramos nos llevamos historia, nos llevamos anécdotas, nos llevamos intimidad de parte de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, de parte de ustedes, conocimientos y por supuesto de parte del niño de la demanda. Quiero agradecerles a cada uno por este espacio que nos han abierto para Eventos Católicos y para todos los que nos están viendo en este sábado anterior a Domingo de Ramos. Sigue palabras para despedir, Agustín. Quizás una reflexión bastante importante que ronda un poco, creo que nuestras mentes y corazones. Este año es un año importante para la devoción a Jesús Nazareno de la Merced. Estamos en las vísperas de cumplir 300 años de haber sido jurado como patrón y abogado de Guatemala. Y quizás en este momento importante nosotros tenemos pues generaciones actuales de adultos y niños. Hoy los niños nos ven a los adultos cargar, pero cargando al niño de la demanda es como se empiezan a identificar con esa identidad, valga la redundancia, hacia la iglesia de la Merced, hacia las procesiones que salen de aquí, con la misma estructura, con el mismo sentido, con la misma línea de comunicación, porque es el niño Jesús de la Nazareno de la demanda la puerta de entrada hacia la devoción a Jesús Nazareno de la Merced. Y es ahí donde se cumple y se culmina la promesa del Señor a los que pues semana Santa a Semana Santa caminamos a su lado en un acto de piedad y nos identificamos y nos conformamos como un devoto más de sus filas, un devoto más de su conjunto de cucuruchos, pero lo más importante, un católico bien formado, creyente y dispuesto a seguir los pasos del Señor. Muchísimas gracias, Agustín. Walter. Pues agradecerles a ustedes también la oportunidad de que no solo quienes trabajan en la parroquia de la Merced puedan disfrutar de esta cercanía espiritual del niño de la demanda, sino llevarlo a todos estos niños pues, que hoy no pudieron llevarlo sobre sus hombros, pero que estamos seguros que el próximo año, si Dios así lo quiere, y seguramente así será, podrán participar en esta procesión. Y por supuesto saludar a todos los que trabajan en la procesión, porque sin ellos esto tampoco sería posible. Muchísimas gracias, Walter. Fernando. Pues únicamente finalizar este pequeño espacio agradeciéndote, agradeciendo a Eventos Católicos, agradeciendo a Guatevisión y agradeciendo al Padre Orlando por permitirnos este pequeño coloquio, esta tertulia que llevamos nosotros acá con la intención de tratar de dejar de pensar en esa tristeza de no tener a nuestras queridas imágenes en las calles y avenidas del centro histórico de la ciudad capital. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar y entender la finalidad de las procesiones, entender la riqueza del Santísimo Sacramento, entender la liturgia, entender tantas cosas que al final, por estar que con el adorno, que con las instrucciones, que con los turnos, se nos va el tiempo y no tenemos muchas veces esa paz y ese tiempo para poder meditar y reflexionar acerca de todo lo benditos que hemos sido de haber nacido en Guatemala, de ser cucuruchos,
y de darle gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros abuelos y por los que ya no están. Muchísimas gracias, Fernando. Y se hablaba al inicio de esta conversación sobre por qué un niño con la cruz a cuestas. Y en nombre personal yo puedo decir que aquí hay un testimonio vivo de lo que puede hacer el niño de la demanda. Mi primer turno fue 1995 y hoy pues soy un cucurucho de Jesús de la Merced. Soy un devoto, amante de nuestras tradiciones y que nos ayuda, que ayuda a los niños a ese camino de la fe, ayuda a ese camino de la devoción, del amor y de la caridad. Muchísimas gracias al Padre Orlando Aguilar, quien nos abrió las puertas de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Agradecer también a Guatavisión el espacio que nos brinda para poder llevarle a toda Guatemala, al mundo entero, lo que se vive en nuestra devota Guatemala. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos permite entrar a sus hogares y agradecerle a todos ustedes, a los colaboradores, a los que forman parte de la hermandad, por compartirnos estas intimidades, conocimientos, historias, anécdotas de el niño de Dolores, el niño de la demanda de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Pues muchas gracias por estar aquí en tu casa, a los pies de Jesús de la Merced, de nuestra Santa Madre y del Niño de la Demanda, con Jesús sacramentado. Muchas gracias por estar acá, por hacer llegar por medio de la casa a la que representaste Eventos Católicos y a tu apreciada familia, a los devotos y devotas del Niño de la Demanda, de Jesús y de la Santísima Virgen, esta pequeña parte de historias, anécdotas de la procesión infantil. Óscar, muchísimas gracias en nombre de Eventos Católicos, en nombre de Guatevisión y de todos los que nos están sintonizando en esta tarde de sábado anterior a Domingo de Ramos. Agradecerles por habernos abierto las puertas, de tener aquí al niño de Dolores, al niño de la demanda, por supuesto al patrón jurado de la devota ciudad de Guatemala y a nuestra madre, a la Madre de Dios y Madre nuestra. Agradecerle al Padre Orlando, quien nos ha dado todos los accesos. Muchísimas gracias nuevamente por habernos abierto las puertas de su casa. A ustedes, y que recordarles que estén atentos a las actividades que tendremos durante la semana, que serán a puerta cerrada y desde acá, tratando de acercar un poquito a la feligresía de la Merced con toda la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Josh, muchas gracias.